este camino conocido como el Camino Real, por aquí pasó Diego Montemayor a fundar Monterrey. Es lo más probable. Es lo más probable porque este Camino Real es el único que hubo en aquel tiempo que unía Concepción del Oro con Mazapil. Y aquí es el camino directo a Monterrey, pasando por el puerto de Rocamontes. ¿Se imaginan ustedes, amigos nuestros, cuánta historia, la verdad? Y vengo platicando aquí con el maestro José Francisco Aranday, que es el cronista de Concepción del Oro, Zacatecas. ¿Cuándo se fundó este pueblo, maestro? La fundación de este pueblo es del 4 de marzo de 1587. ¿Qué fue lo que atrajo sobre todo a los colonizadores españoles? Seguramente la codicia de los minerales, el oro. Bueno, indudablemente que el oro fue el que los atrajo aquí, porque inclusive hay una leyenda que dice que un español hereje vino de Asturias y aquí en este lugar encontró un cerro de oro y desde entonces se quedó. Solo que dice la leyenda que se quedó plasmado en el Cerro del Temeroso en su reliz y hasta la fecha es una leyenda que a través de los años y cientos de años está ahí la leyenda que dice que aquel que ve el caballo del Cerro del Temeroso se queda para siempre, aunque nomás haya pasado a Concha del Oro por mera visita. Así es, nosotros no lo hemos visto, pero bueno, pretendemos hacerlo. Concepción del Oro, le decían el nacimiento del oro aquí, en el mundo. Bueno, me gustaría, y esa pregunta se va a contestar con lo que voy a decir. En primer lugar, aquí, algo que me enorgullece y por eso quiero mencionarlo. Aquí habitaron los guachichiles y el marqués de Aguayo, que fue don Francisco de Urdiñola, fue el que hizo un pacto con ellos porque ya estaba viendo que los indios guachichiles se estaban levantando en un grupo muy numeroso y que probablemente al rato iba a tener problemas con ellos. Estos guachichiles estaban viviendo por lo pronto y protegiéndose allá en las sierras de Rocamontes y hasta allá mandó un emisario, un indio, era esclavo de él y se llamó Cristóbal Machitel. Mandó a ese indio, ve y dile a aquellos guachichiles que ya se pongan en paz, que yo les perdono todos los crímenes que han cometido, todos los robos que han hecho, se los perdono, pero que a partir de este momento ya hagamos las paces. Este indio guachichil fue y trató con los indios y hizo el convenio, hizo el negocio, le trajo la noticia de que sí aceptaban, porque también ellos ya no querían guerra, sí aceptaban y hicieron el convenio. Precisamente allá en Mazapil fue donde se firmó el convenio ese el 4 de marzo de 1587 y ante un escribano de su majestad que vino a hacer esa negociación, pues vamos a decirlo así. Okay. Entonces ya cuando estuvieron de acuerdo en hacer las paces, el marqués mismo les ofreció que vinieran a vivir donde antes de que llegaran ellos solían poblar y que fue en esta área donde está ahorita el pueblo de Concepción del Oro. De Concepción del Oro. ¿Cuándo fue cuándo se inició la extracción de los minerales, sobre todo del oro? ¿Cuándo fue el auge? ¿Y cuándo concluyó? ¿Cuándo vino ya la decadencia? Bueno, gracias a un documento que me proporcionó mi amigo Pedro Ascasio, cronista de Mazapil, gracias a eso me di cuenta de que en el año de 1772 se habían descubierto aquí los grandes yacimientos del oro. ¿Para qué vamos a hablar? En aquel tiempo era oro, lo que más les importaba. Así es. Y fue en 1890, tengo entendido, de acuerdo a la historia, esa bonanza minera. Correcto. En el año 1890, porque en ese año aproximado, se metió el ferrocarril. Y claro que, ¿por qué? Pues era por la necesidad de acarrear en toneladas de oro. Toneladas de oro que eran transportadas por este Camino Real. ¿Cuándo vino ya la decadencia? Se habla de la historia que fue recientemente, 1990-91, que ya dejó de explotarse aquí los minerales. Bueno, a grandes rasgos, la decadencia empezó en el año de 1929, creo, que fue cuando hubo la depresión mundial. Y a partir de ahí ya fue, pues ya ir al pasito y ya, antes se pagaba con monedas de oro que cachaban en sus cotenses. Ya después se empezaron a pagar con los billetes aquellos coloraditos que les llamaban pachucos.
Y por último, en cuestión de minería, ya en el año de 1993, el 25 de enero, fue cuando cerró las puertas Macocosá, que es la empresa minera. La empresa minera, la de mayor importancia, en donde se ha extraído el oro, la plata, el plomo, el zinc y otros minerales. Pero amigos nuestros, podríamos seguir platicando de la historia de este pueblo, Concepción del Oro. Tenemos que continuarle y queremos sobre todo mostrarles algo que más adelante vamos a hablar de ello, que es este rinconcito, esta pequeña cueva, que es la del Guachito. Guachito, porque no se sabe el nombre. Guachito, bueno, hay dos versiones. Una dicen que es porque aquí vino un gaucho, pero eso ya me suena argentino. Entonces esa la descartamos y dejamos la otra que dicen que antes ponían un soldado apostado acá a distancia y ya sabe usted que a los soldados les llaman guachos. Los guachos, efectivamente. Por aquí era un indio guachito. Indio Guachito. Le vamos a hablar de la iglesia del Guachito, que es algo que vale la pena que no se pierda. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esta explicación y vamos a continuar con más reportajes de Alvarado, Concepción del Oro, Zacatecas.